Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Yo soy el doctor Pedro José Castillo Machado, me encuentro trabajando en el Hospital Galenia, en el consultorio 511 de la Torre B, y mi especialidad es la cirugía articular en deportistas. Hacemos medicina del deporte y hacemos reconstrucciones artroscópicas de la rodilla. El ligamento cruzado anterior es un elemento que le brinda estabilidad a la rodilla de una manera estática. Hay varios estabilizadores de la rodilla. Hay estabilizadores dinámicos, que pueden ser los músculos que están alrededor de la rodilla, como el cuádriceps, los isquiotibiales. Y hay estabilizadores estáticos, que pueden ser los ligamentos, la configuración ósea de la articulación. En este caso, el ligamento cruzado anterior es la lesión más común de los deportes de contacto. Deportes como el fútbol, deportes como el fútbol americano, tocho, básquet, béisbol, todos los deportes donde el participante deja el pie fijo en la cancha y se le produce una rotación y un valgo forzado a nivel de la rodilla. Eso estresa y produce una ruptura de específicamente el ligamento cruzado anterior. Evidentemente, en esta patología pueden haber otros alrededores de esta lesión, como una ruptura del ligamento colateral medial, que es parte de los estabilizadores. Puede haber rupturas de menisco. De hecho, cuando existen estas tres patologías en una misma lesión o en un mismo atleta, se llama una triada de O'Donoghue. ¿Por qué es tan importante? Primero, estadísticamente es la lesión más frecuente en los Estados Unidos en deportistas de contacto. Segundo, es la lesión más operada en el área de medicina del deporte o en sports medicine en todos los países que tienen deportes de alta competencia y de contacto. Para mí la experiencia del ligamento cruzado anterior es bastante enriquecedora. Tengo aproximadamente unos 25 años de carrera desarrollando esta cirugía y me ha pasado y he visto cualquier tipo de éxito y cualquier tipo de fracaso. Cuando una persona decide operarse el ligamento cruzado anterior, generalmente escogen al cirujano dependiendo de sus habilidades, de sus capacidades resolutivas, pero nosotros que hacemos un poquito también de turismo médico, vemos que la gente que viene del norte de Estados Unidos, Canadá, siempre le preguntan a uno, doctor, ¿y cuántos casos lleva de esto, no? Para mí la recomendación es que si usted está en un proceso de decidir cómo se va a operar el ligamento cruzado anterior y con quién, escoja un cirujano de confianza, que lo tenga a la mano, que le responda a las preguntas a la hora de tener alguna duda, porque finalmente el postoperatorio es casi un matrimonio donde usted va a estar muy cercano con su médico tratante. Y una de las preguntas más importantes que hacen los conocedores es ¿cuántos casos lleva? Nosotros recomendamos que si usted se va a operar el ligamento cruzado anterior, su cirujano lleve una estadística de expertos que se habla más de 500 casos. Ya 500 casos del ligamento cruzado anterior significa que eres un experto. Nosotros nos enorgullece celebrar que hace poco cumplimos nuestro ligamento 3000 y son casos que recuerdo mucho porque es una paciente que jugaba tocho y además era la capitana del equipo y la organizadora de la liga de tocho y sufrió un evento específico de pie fijo, rotación y valgo forzado de la rodilla, lo cual le produjo una triada, ruptura del ligamento colateral medial, ruptura del menisco y ruptura del ligamento cruzado anterior. La operamos y bueno, gracias a Dios, tiene un postoperatorio exitoso, ya está caminando y los familiares están muy contentos. Son casos que uno recuerda porque lograron llegar a la cirugía gracias a un concierto que hizo el hermano de rock y tuvieron unas recaudaciones a través del concierto y la verdad que se logró operar y todo muy bien. Para mí es importante recordar casos que han tenido impacto en la vida del paciente. Finalmente hay una pregunta importante, es ¿por qué se operan los pacientes del ligamento cruzado anterior?
Es muy obvio que cuando un paciente es profesional del deporte, que quiera operarse para volver a su profesión, en este caso profesionales del fútbol, profesionales del fútbol americano. Es muy común esta lesión que quieren regresar al deporte a su nivel profesional que tenían antes. Pero cuando uno se pregunta, bueno, pero este paciente no es profesional del fútbol o del básquet o de cualquier deporte importante y es un trabajador o es un deportista de fin de semana, ¿por qué se querrá operar? Y bueno, yo aquí les tengo un par de historias. A mí me gusta recordar las lesiones por historias, ¿no? Tengo un paciente operado hace ya casi unos 3 4 años, que de hecho tuvo una ruptura bilateral. Lo operé hace 4 años del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y al año siguiente se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. ¿Por qué este caso me impactó tanto? Porque era un joven de 26 años que llegó emigrante, un coterráneo venezolano, llegó emigrante y pues nada, no tenía trabajo, pero jugaba muy bien al fútbol. Y en estas jugadas, como le dicen aquí, cascaritas de fines de semana o de jueves en la noche, lo ve jugando un gran ejecutivo de una empresa, es como el director general de una empresa de tiempo compartido, lo cual cuando contratan jóvenes que hablen 2 idiomas, pues les va muy bien. Y este lo ve jugando fútbol y le dice, yo te necesito en mi equipo. Y el chavo le dice, no, ¿cómo no? Qué bueno conocerlo, en su equipo de trabajo. No, 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 en mi equipo de fútbol. Y el chavo lo que estaba era buscando trabajo. Total es que este gerente le ofrece un trabajo porque más allá de que quería que trabajara con él estaba muy interesado en que su equipo de fútbol, que era un equipo de la compañía, pero estaban metidos en una liga no profesional, pero al final era su escape mental para hacer ejercicio, lo contrata y pues nada, la primera temporada que juega, pues rompe la liga y mete la mayor cantidad de goles y el equipo quedó subcampeón. Total es que para la siguiente temporada ya estaba integrado en la compañía desde el punto de vista laboral, comienza a generar ingresos y esto no tenía nada que ver con el fútbol, su parte laboral, pero estaba relacionado porque el dueño del equipo era su jefe. Pues se lesiona el ligamento cruzado anterior y empieza a tener problemas laborales en el sentido de que ya con la lesión no podía ir a los juegos, no podía jugar porque la rodilla tenía una inestabilidad franca y evidentemente le producía otras lesiones, se le inflamaba. Total es que llega a mi consulta, doctor, me necesito operar el ligamento cruzado anterior. Y yo, bueno, bienvenido. Y yo, profundizando en el interrogatorio, le digo, bueno, pero tú no eres profesional del fútbol, entiendo que quieras regresar, pero ¿cuál es tu apuro? No, doctor, es que de eso depende mi trabajo, porque si no mi jefe me saca de la compañía porque yo soy bueno es en el fútbol, no necesariamente en mi trabajo. Total es que lo operamos y exitosamente volvió a la liga, volvió a jugar. El año siguiente que él se integra, sí quedaron campeones y por tanto esfuerzo se rompe la otra rodilla. Pues bueno, en este caso, la primera ruptura, el paciente no tenía los recursos y para la segunda el jefe lo había asegurado. Entonces le compró un seguro, dijo, no, usted va a jugar sea como sea. Total que lo operamos, tiene las 2 rodillas operadas y juega constantemente y hoy en día ya lleva 3 4 años en la empresa, ya es gerente de una de las áreas. Total es que independientemente de la profesión, que no sea el deporte de alta competencia, el reintegro a una actividad física de una persona joven es importante. ¿Usted pudiera vivir sin una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Sí, usted puede tener una vida normal. El problema es cuando la rodilla le exige un movimiento de flexión y rotación forzada. ¿Qué puede suceder? Bajando una escalera, que puede suceder de repente cruzando una calle y ahí la rodilla le va a falsear o le va a fallar y ahí sí puede terminar en otras lesiones un poco más importantes. El 95% de los profesionales regresan a su nivel de juego entre 6 y 8 meses. ¿Por qué de los profesionales? Porque se dedican a esto y el postoperatorio es muy importante. Más de un 86% de los no profesionales regresan a su nivel anterior. Pero aquí caemos en un tema muy importante. La rehabilitación del ligamento cruzado anterior es casi que tan importante como la cirugía. Deben tener un equipo
multidisciplinario que los lleve de la mano en el proceso desde el día 1 hasta la reincorporación en su deporte natural. Para nosotros es importante destacar preguntas que nos hacen los pacientes en el consultorio. Doctor, ¿qué tipo de injerto va a utilizar? Hay injerto autólogo, que se usa la cosecha de dos tendones bien comunes en el cuerpo, que son el semitendinoso y gracili, son parte de los isquiotibiales. Doctor, pero si me quita esos ligamentos, ¿mi rodilla va a disminuir la potencia? No, hay estudios comparativos entre las otras técnicas de los injertos autólogos, donde la potencia en el brinco axial no se disminuye. Entonces, a largo plazo, esta es una de las mejores técnicas. ¿Qué otra técnica autóloga existe? El tendón hueso, que se llama HTH. También se utiliza el cuádriceps. Hoy en día el cuádriceps está como muy de moda. A mí no soy muy fan de las modas. Soy fan del cirujano que haga su técnica, que le tiene más de 5 a 10 años dando éxitos. ¿Qué otras preguntas hacen los pacientes? Doctor, ¿y cómo son los túneles? Tanto el túnel tibial como el túnel femoral hacen la diferencia. Uno puede corregir un mal túnel tibial con un buen túnel femoral, pero no puedes hacer lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la medición y los ángulos para poder pasar el injerto dentro de la constitución ósea son básicos e importantes. Hay que tener bien clara la anatomía y tener muy claro el tamaño y peso y actividad del paciente. Cuando uno escoge el injerto, lo escoge dependiendo de la actividad, el sexo, el peso y el tamaño del paciente. A nosotros nos ha ido muy bien, y en un centro de Sports Medicine donde fui fellow en Estados Unidos, aprendí la técnica híbrida, que es utilizar uno de los tendones semitendinoso gracilis. Usamos generalmente el gracilis y lo combinamos con un tendón allograft, que el allograft es un injerto cadavérico, y eso te da el tamaño perfecto y te da la integración celular perfecta. Para nosotros es el injerto ideal. Hay gente que utiliza únicamente el tendón cadavérico, es una de las opciones, solo que tiene en cierto modo un proceso de reintegración en el hueso un poco más lento. ¿Okay? La recuperación de este tipo de cirugías es una recuperación donde el paciente el mismo día sale caminando, apoyando. Nosotros le brindamos muletas 2 semanas y le sugerimos que utilice un brace o rodillera articulada por 15 días. La terapia y rehabilitación inician desde el día 3 postoperatorio para que empiece un proceso de recuperación, un proceso la primera semana antiinflamatorio y luego de inicio de ejercicios de potencia del cuádriceps e isquiotibiales. Cuando regresan a cancha, mínimo 6 meses luego de la cirugía, para permitir que la biología haga su trabajo, que es una integración de las fibras de Charpey que se producen entre el ligamento colocado o el nuevo injerto y los túneles de hueso. Esto tiene que venir acompañado de un proceso de fortalecimiento. Los protocolos de reintegro a cancha son bien claros. El paciente debe tener un diámetro del cuádriceps igual que la rodilla contralateral. El paciente debe tener un brinco axial más del 80% que la rodilla contralateral. El paciente debe tener un programa ya de trote de más de 45 minutos completos para poder ejercer cualquier deporte. Y obvio, no tener inflamación y tener rangos de movilidad completo. Entonces, para mí la ruptura del ligamento cruzado anterior después de 3.000 casos es una de las cirugías más bonitas y que reintegra al paciente al 100% de sus actividades. Para mí es un gusto participar en estos eventos de podcast. La verdad que me gusta y se me hacen bastante interesantes. Si quieren contactarnos, pueden ir a la página web o en nuestras redes sociales. Estamos a la orden por el Hospital Galenia en el consultorio 511 de la Torre B. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.